Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera sesión de esta temporada que hemos llamado Más allá de los muros. Ha sido desafiante las primeras 2 semanas, porque la primera de ellas hablamos sobre la gran comisión, sobre ir y hacer discípulos, y que este es un mandato, el cual Jesús nos dejó para que cumpliéramos en su nombre. La segunda clase hablamos sobre aquellos que están cansados, pueden descansar en Él a través de llevar el yugo de Cristo, es decir, que me pese lo que a Jesús le pese y que cargue con las cosas que el Señor quiere que cargue. Así cumpliremos su propósito que nos llena y que cualquier estándar eterno puede ser suplido cuando nosotros estamos en Cristo, pues Él ya hizo todo por nosotros. Pero hoy quiero hablarte sobre la tercera sesión que hemos llamado Sacúdete el polvo. Y no nomás te sacudes el polvo cuando te caes. ¿Alguna vez te caíste de la bicicleta o no sé, de algún lugar? Sí, también se refiere a eso, pero creo que hoy nos vamos a enfocar en sacudirnos de otra manera. Isaías 52:2 dice: sacúdete el polvo, Jerusalén. En otras palabras dice: sacúdete el polvo, iglesia. Levántate, vuelve al trono, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Ahora, vamos a entender este texto hablando sobre el contexto del mismo. Isaías está hablando al pueblo de Dios que está en cautiverio por Babilonia. Han pasado muchos años, de hecho fueron 70 años de cautiverio. Es interesante que Isaías les diga: quítense las cadenas de su cuello, cuando ellos no tenían cadenas en sus cuellos. Recordemos que el pueblo de Dios muchos años atrás, fue liberado de Egipto, de una esclavitud, donde ellos sí tenían cadenas, donde ellos sí eran esclavos. El Señor los sacó y te sabes la historia, abrió el Mar Rojo y ellos cruzaron la tierra prometida. Pero ahora estamos hablando muchos años después, donde ahora ellos no experimentan una esclavitud, están experimentando una cautividad, están experimentando un cautiverio muy diferente, donde las cadenas no son físicas, sino son cadenas emocionales, son cadenas espirituales, son cadenas en el alma. Entonces, cuando les dice sacúdanse el polvo, se refiere no a una caída, sino se refiere al polvo de la conformidad, del costumbrismo, de perder su razón de ser, de dejarse llevar por el entorno que los rodea y seguir a Cristo. Y es que en este punto muchos de ellos habían perdido sus tradiciones, habían dejado de buscar a Dios, no conocían muchos alimentos, ellos no habían visto nunca el templo. Muchos de ellos nacieron ya en este cautiverio, que es muy diferente. Pero Isaías dice: eso que tú estás viviendo también son cadenas. Y a lo mejor muchos de nosotros hemos llegado a Cristo y hemos sido salvos de nuestro Egipto, ¿verdad? Mucho tiempo atrás, y hemos sido liberados de esa esclavitud, que si eran cadenas reales de tinieblas, de ignorancia, de adicciones, de tantas cosas, falta de perdón, de orgullo, de amargura. Y hoy somos libres. Pero muchos de nosotros estamos experimentando cautiverio, conformismo, ¿sí? Hemos olvidado nuestra razón de ser, nuestro propósito, y nos hemos dejado llevar por el mundo que nos rodea, por las tradiciones de este mundo, por las tendencias hacia donde está yendo. Y hoy el desafío, yo quiero inspirarte, es: sacúdete el polvo, iglesia. Quita todo eso a un lado y cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Tenemos que regresar una y otra vez a nuestro propósito, y para esto tenemos que sacudirnos el polvo. Ahora, ¿cómo sacudirme el polvo? Quiero contestar a esa pregunta. Número 1, vive con propósito. Lo repito, vive con propósito. Qué interesante es esto. Cuando entendemos nuestro propósito, podemos recordar para qué fuimos hechos y entonces sacudimos el polvo en nuestra vida. Esdras nos relata en el capítulo 3, versículo 12, cómo regresan del cautiverio de Babilonia hacia la tierra prometida que Dios les tenía. Y cuando regresan, ellos se dan cuenta de la destrucción que había, pero toman una de las mejores decisiones de su vida. Empiezan a reconstruir la ciudad, empezando por el templo. Y lo primero que hacen es, yo creo que, no sé si hasta ahí les llegaban los recursos, posiblemente sí, pero lo primero que hicieron es dedicarlo al templo. En otras palabras, pusieron a Dios primero y formaron lo que son los cimientos de este templo. Esdras 3:12 lo leemos. Dice: muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de familia, ya ancianos, que habían visto la casa anterior, el templo anterior, que era el de
el de Salomón, al echarse los cimientos de esta nueva casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Otra versión dice que los jóvenes estaban alegres, pero los viejos lloraban por recordar en alta voz lo que era el templo anterior. Los cimientos entonces te revelan y te recuerdan tu propósito. Vuelve a tu primer amor, iglesia. Vuelve a aquello que te trajo. Recuerda lo que el Señor hizo contigo. Trae a memoria los milagros y prodigios que el Señor hizo contigo, las promesas del Señor para tu vida, los sueños. Y recuerda, ve a esos cimientos, porque esos cimientos te revelan y te recuerdan lo que hay que construir todavía. Y entonces entenderás y recordarás tu propósito. Es tan importante. Es necesario que nosotros constantemente volvamos nuestra memoria, no para condenarnos, sino para catapultarnos para un buen futuro y construir lo que Dios quiere que hagamos. Pongamos entonces a Dios primero como lo hicieron ellos. Ellos sabían que el resto de las cosas se construirían bajo un buen propósito porque cimentaron sobre la voluntad de Dios. Mateo 6:33 dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas les serán añadidas. De nuevo, ¿cómo me sacudo el polvo? Número 2, cumple tu propósito. No solo vivas con propósito, sino cúmplelo. No solo te acuerdes de él, no solo lo recuerdes, sino llévalo a la acción. Isaías les dijo, levántense, vuelvan al trono, accionen, en otras palabras. Nuestra fe sin obras es muerta. No somos salvos porque hagamos obras, pero nuestra fe tiene que tener acción. ¿Sí? Somos personas con fe que se acciona porque entendemos todo lo que el Señor hizo por nosotros. Cuando Esdras regresa después de 70 años, no regresan todos. De hecho, solo fue un grupo de ellos. ¿Por qué? Porque muchos recuerdan el propósito de Dios, muchos se acuerdan de las promesas de Dios, pero no todos se levantan y lo cumplen. Aunque muchos descubren su propósito, quiero decirte que no todos se levantan y lo hacen. Pero yo quiero desafiarte y quiero inspirarte, motivarte, no sé cómo decirlo, a que hoy no solamente seas una persona de sueños, sino que los lleves a cabo. Ahora, ¿cómo descubro mi propósito personal? Quiero responder esa pregunta. ¿Cómo descubro ese propósito personal del que estamos hablando? Bueno, el primer paso, entonces, yo creo que es que tenemos que entender que descubrimos nuestro propósito personal cuando cumplimos los propósitos generales de Dios. Cuando cumplimos los propósitos de Dios y nos metemos tanto en Él, lo ponemos primero a Él, todas las demás cosas son añadidas. Y entonces descubrimos nuestro propósito personal. Quiero darte algunas cosas por las cuales fuimos creados, propósitos de parte de Dios, los propósitos generales, y dentro de ellos tú vas a poder encontrar propósitos específicos para tu vida. ¿Cómo descubro mi propósito? Bueno, un propósito o general de Dios para mi vida. Número 1 es que somos creados para adorar. Mateo 22:37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús, está diciendo, adora al Señor con todo lo que tú eres, con todo lo que piensas, con todo lo que dices, con todo lo que haces. Somos creados para darle adoración al Señor con nuestra vida. Una vida de adoración creo que es parte fundamental de lo que hoy hacemos en Aviva, y quiero que entiendas que cuando empezamos a ser personas agradecidas por esto, estamos adorando al Señor. No sé qué estés viviendo hoy, no sé cuál sea tu situación hoy, pero si somos personas que agradecen en las buenas, en las malas, en la montaña y en el valle, en cualquier circunstancia, y creemos que hay un propósito mayor y creemos que el Señor cuida de nosotros y encontramos paz en medio de esa tormenta, estamos adorando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y ahí vas a poder encontrar propósitos para tu vida. Número 2, otro propósito general de Dios es que somos creados para tener comunión. Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino que animémonos unos a otros, con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos, dice aquí. Entonces, cuando nosotros entendemos que fuimos creados para tener comunión con otra parte del cuerpo de Cristo, tenemos entonces que cumplir con esto. Y mientras hacemos esto, podemos descubrir propósitos personales para nosotros. Número 3, otro propósito general de Dios para todos nosotros es que fuimos creados para ser discípulos. Cuando somos discípulos, encontramos también
propósitos específicos para nuestra vida. La añadidura viene a nosotros. Segunda de Pedro 3:18 dice, más bien, crezcan. El Señor nos invita a que avancemos, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Conozcamos más de Jesús, crezcamos en gracia, seamos discípulos. Somos creados para Él, a Él sea la gloria para siempre, dice aquí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Otro propósito, número 4, general de Dios para nosotros, es que somos creados para servir. Primero de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Es la multiforme gracia de Dios. Somos creados para servir. Tenemos que vivir una vida como Jesús dijo, yo no vengo a ser servido, yo vengo a servir a la mesa. Y nos puso y nos trazó un ejemplo de cómo hacer las cosas. Cuando nosotros servimos, podemos encontrar propósitos para nuestra vida. Número 5, y solo voy a mencionar 5, si no, no terminaríamos nunca, pero otro propósito general de Dios para nosotros es que somos creados para testificar. Marcos 16:15 dice, vayan por el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Testifiquen, en otras palabras está diciendo. Somos creados para hablar lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo. Ha hecho con nosotros y puede hacer con los demás. Vayan por el mundo y anuncien, den buenas noticias, no den malas noticias. ¿Sí? Las buenas noticias es el evangelio. Así que no condenemos al mundo, sino amémoslo como el Señor los ama. Testifiquemos con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con todo lo que somos nosotros. Ok, ¿cómo me sacudo el polvo? Voy a dar el último punto. Número 3, no solamente vive con propósito, no solamente cumple tu propósito, sino no limites tu propósito. Isaías al inicio lo leímos en el 52:2, dice, libérense de las cadenas de su cuello. Y acuérdense que no eran cadenas físicas, libérense de eso. ¿Qué cadenas tenía Israel después de 70 años de cautiverio? Bueno, limitaciones emocionales y espirituales. Una cadena es cuando dices, ay, no puedo hacer esto porque, ay, no puedo hacer aquello porque, esa es una cadena. Ay, no puedo, es que, no me gusta leer, es que me duermo leyendo la Biblia, es que, no, todo eso son cadenas. Ahora, no acabaría aquí hablando de todas las cadenas que podemos encontrar, pero es que no puedo porque, ese por qué es tu cadena. Y Dios hoy quiere romper tu cadena en tu vida, si tú lo decides. Él está listo, solamente tú tienes que decidir. El Salmo 107:14 dice, nos sacó de las densas tinieblas y rompió en pedazos nuestras cadenas. Den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas a nuestro favor. El Señor está disponible hoy para romper toda cadena. La pregunta es si tú estás listo o lista, si tú quieres. Hoy mi invitación es que vivamos con propósito, que cumplamos ese propósito y que no lo limitemos. Sacúdete el polvo, iglesia, sacúdetelo, levántate, libérate y cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Somos creados para testificar, para servir, para ser discípulos, para tener comunión y para adorar. Dentro de estos propósitos encontraremos uno específico para nosotros. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado. ¿Cuántos están listos o están listas? Amén. ¿Les parece si oramos? Gracias, Señor, por tu palabra. Porque hoy, Señor, tomamos la decisión de sacudirnos. Tu palabra hoy nos desafía a que podamos cumplir propósitos eternos a través de ti. Pon en nuestro corazón, mientras hagamos estos propósitos generales para ti, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos con nuestra vida específicamente y con los que nos rodean? Hoy, Señor, queremos ser un agente de cambio en este mundo, sal y luz en este mundo. Queremos ser puertas del cielo. Guíanos a cumplir lo que tú quieres para nosotros, que tu buena voluntad sea revelada a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendiciones.